Hola, buen día a todos. Gendry, Marianela, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este día. ¿Cómo van por allá por Panamá? Bien, bien, gracias. Buenos días y Qué bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los que se van a ir conectando la mañana de hoy. perfecto. Bueno, muy buenos días. Bien, gracias a Dios. Un gusto estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes. Listo. Bueno, damos un caluroso saludo a Panamá. Recientemente estuve yo en Panamá compartiendo con Gendry y con Marianela. Estuvimos en el Bench Club, en el Club Paitilla, el Club Unión Paitilla, con una serie de empresarios, con nuestros partners de BDS, que es la parte legal, quien es la empresa que tunea nuestra herramienta para hacer el cumplimiento con la legislación local. En fin, en esta ocasión no quiero quitar mucho tiempo porque aquí estamos ya como Netflix, estamos en la parte 2 de la parte de incidencias. Entonces, eso me trae a un comentario. Cuando hay parte 2 es porque la historia se extiende. Entonces, aquí me parece a mí que la parte de las incidencias en Panamá es un tema que deberíamos de ponerle mucha atención porque puede ser de que hay mucha interpretación o vacíos. Entonces, quiero dejarle el máximo tiempo a nuestras especialistas, a doña Marianela Bonilla, que es la especialista en planilla, y a nuestra especialista en gestión humana, Gendry Mesa, que se ubican en Panamá, para que puedan abordar el tema, podamos terminarlo y ustedes lo puedan compartir con sus organizaciones y de esta forma, pues traer este contenido valioso para sacar estos vacíos. Así que, señoras, les dejo los micrófonos a ustedes. Como siempre, un gusto tenerlas por acá. Síganos en nuestras redes, síganlas a ellas en sus redes, para que si tienen alguna duda o alguna consulta, ahí están las expertas, no hagan improvisación, nos pueden buscar, nos pueden llamar y por aquí estamos. Señoras, les dejo para que ustedes arranquen con el tema de hoy. Gracias, Alex. Y bueno, nuevamente gracias a los que se van a ir conectando la mañana del día de hoy. Voy a proyectar la presentación, que es una presentación cortita, como bien dijo Alex, estamos en la parte 2 del tema de incidencias de nómina de Panamá. Pues Panamá sabemos que tiene bastantes incidencias a nivel de lo que es planillas. También los invitamos a dejar las preguntas en el chat si tienen alguna otra incidencia de las que nosotros ya hemos reportado. El webinar pasado hablamos de lo que fue el tema de horas extras, incapacidades, certificados, vacaciones, cambios de turno y pues las mejores prácticas que podemos hacer y obviamente conociendo pues el tema también en práctica de lo que ha sido para Marianela Bonilla el trato de estas incidencias en sus más de 20 años de experiencia. El día de hoy vamos a tocar el tema del 13º mes, las licencias por maternidad, descuentos directos y el impuesto de renta que lo trataremos de abordar porque el impuesto de renta sí es un tema pues bastante extenso. Así que bueno, Nela, con el 13º mes, al menos desde el lado de talento humano, pues vivimos la interpretación o a veces vivíamos la interpretación que le dábamos al cálculo porque si bien es cierto, había muchos, ¿cómo se llama? Muchas interpretaciones del cálculo y muchas formas de hacer el cálculo de 13º mes, pero desde tu experiencia, ¿cuáles son esas mejores prácticas que tenemos que tomar en cuenta desde el lado de talento humano, lado de planillas y empresas para hacer ese cálculo del 13º mes? Buenos días nuevamente. Y bueno, sí, es un placer poder darle continuidad al tema de incidencias y como bien dice Alex, esperemos que el día de hoy lo podamos finalizar. 13º mes. 13º mes es un bono que se le paga a los colaboradores y se paga en tres fechas. Se debe estar pagando el 15 de abril, el 15 de agosto, el 15 de diciembre. Si bien es cierto, esa es la fecha como establecida por ley, pero en la práctica y porque se puede hacer, se puede adelantar. Muchas veces las empresas ya a partir del día primero
empiezan a hacer los pagos del 13º mes. Pero para poder efectuar el pago del 13º mes adelantado o en la fecha, se deben de considerar los ingresos que el colaborador percibió para el cálculo de la primera de abril, del 15 de abril, serían desde el 16 de diciembre al 15 de abril. O sea, son 8 quincenas que se tiene que computar los ingresos que haya recibido el colaborador. Y esto para poder promediar el salario, más que nada cuando la persona percibe horas extras, pago de comisiones, o sea, otros ingresos que afectan el cálculo del décimo, no bonificaciones. El 13º mes, entre las primeras cosas que tengo que señalar, y es algo que muchas veces confunde a los colaboradores, no es un pago de salario, no. Si bien es cierto, aunque se hable de que es el 13º mes, no es un pago de salario, está considerado como una bonificación al colaborador. Y la ley dice que una bonificación no acumula sobre bonificación. Es decir, si el colaborador recibió alguna bonificación porque hizo un reemplazo o porque alcanzó una meta y le dieron una bonificación por logro de meta, o por cualquier otro tipo de rubro que le haya generado la bonificación, todo lo que se pague como bonificación no computa para el cálculo del décimo, no forma parte de los acumulados que se consideran. Entonces, esto lo digo porque me ha tocado cuando a lo largo de los años hemos pagado décimo, muchas veces las personas verifican su pago de décimo y obviamente vienen con el reclamo, la consulta de por qué me hace falta plata de décimo. Y cuando uno se sienta a explicarle es porque ellos están sumando estos ingresos que no forman parte del acumulado y obviamente no va a ser el décimo que ellos estaban esperando recibir. ¿Ok? Entonces, esa parte es bien importante porque forma parte de cómo se genera este pago, qué se debe considerar para este pago. El pago, vuelvo y digo, se paga en 3 fechas, 15 de abril, 15 de agosto y 15 de diciembre. Por lo general, para el del 15 de abril, la mayoría de las empresas, hasta el propio gobierno en Panamá, acostumbran a adelantarlo por temas de inicio de clases escolares. Entonces, para hacer un adelanto, existen dos fórmulas, vamos a decirlo así, con las que se puede ejecutar ese adelanto. Si bien es cierto, considero los salarios, si estoy pensando en adelantarlo en la segunda de febrero, porque las clases inician los primeros días de marzo, entonces yo voy a tomar, ya yo tengo los acumulados de la segunda de diciembre, el mes de enero y el mes de febrero, pero me hacen falta el acumulado de marzo y la primera de abril. Entonces, esas 3 quincenas que están faltando las puede proyectar como salario base y se saca el promedio del décimo, pero cuando llega el 15 de abril hay que hacer una revisión de las quincenas proyectadas y ver si en estas quincenas el ingreso del colaborador fue superior a su salario base, es decir, recibió pago de comisiones, de sobretiempos. Entonces, estos ingresos que sí generan para pago de décimo, hay que computar y volver a ejecutar un pago de décimo ya por la diferencia pendiente a pagar. La otra fórmula sería solamente considerar los ingresos ya registrados de la segunda de diciembre hasta la segunda de febrero y pagarlo en base a un décimo parcial y en abril pagar lo que haga falta de marzo a abril. Por lo general se hace con la primera fórmula, no con la segunda, ya que los colaboradores quieren recibir la mayoría de su pago de décimo en la fecha que se está pagando el décimo más grande, vamos a decirlo así. Esto ocurre precisamente porque pega con el inicio de clases y es más bien una práctica
que no es que se salga de lo que permita la ley, pero es la manera como la empresa le puede adelantar el pago del décimo al colaborador y hacer un beneficio para el colaborador. La mayoría de las empresas lo realizan. Si me preguntan a mí a nivel personal, a mí no me gusta hacer estos adelantos. Porque, ¿qué sucede cuando en la práctica, para la persona que ejecuta el pago de planilla, no le es a veces muy cómodo, dependiendo de la herramienta con la que esté trabajando, poder ejecutar, porque sí puedes adelantar, pero cuando tienes que recalcular y ver las diferencias, muchas veces tienes que trabajarlo en un Excel para poder establecer esa diferencia y sacarlo bien y verificar y llevas un tiempo allí, entonces igual tienes que cumplir con la fecha de pago 15 de abril. Entonces, es como un poquito pesado, un poquito más dificultoso, vamos a decirlo así, pero no que no se pueda hacer, sino que eh, trae esa parte porque muchos sistemas no tienen la capacidad de hacer ese recálculo. Otros sí lo tienen y los que lo tienen ayudan muchísimo. Yo he trabajado en las dos formas, con plataformas que sí nos permiten sacar el pago de una manera correcta y no importa si hemos hecho adelanto, el sistema nos ayuda mucho. Y también lo he tenido que hacer de manera manual. Y por eso es que lo digo que a veces no es tan cómodo hacerlo, pero es por la parte de que tienes que tener mucho cuidado porque con este pago no te puedes equivocar. Preferiblemente no equivocarse con ninguno, pero con el pago de décimo hay que tener mucho cuidado porque créanme que la gente espera su pago correcto. Entonces Buen uno día. debe tener Marianela, mucho cuidado allí. Buen día. Ajá. una consulta. En este cálculo del decimotercero, si no se paga correctamente, ¿hay alguna penalidad para la empresa? ¿Hay No hay alguna...? penalidad, pero Ujú, apenas está el reclamo, hay que hacer el pago lo más pronto posible, preferiblemente ujú, hacer el pago lo más pronto posible. Pero el problema está en que hay sistemas en que no te permiten hacer un segundo pago de décimo. ok. Entonces ahí es donde está el detalle de tener mucho cuidado porque si nos equivocamos tenemos que buscar la manera de poder pagarle y entonces nos toca hacer una planilla especial, una planilla intermedia y a veces no nos permite utilizar el ingreso de décimo, sino que tenemos que apoyarnos con programación. Estoy poniendo los diferentes escenarios que yo misma he vivido y Ujú, he tenido que solicitarle a programación, ayúdame, ¿qué ingreso puedo utilizar? Porque no puedo registrar como décimo, pero es un décimo. Entonces yo tengo que tener cuidado allí con eso, yo como persona responsable de ejecutar el pago. ¿Por qué lo menciono? Porque sé que ocurre mucho en Panamá. En Panamá ocurre mucho este tipo de situaciones, pero depende mucho también de la herramienta con la que se esté trabajando. Entonces, si la persona tiene una buena herramienta, no hay ningún problema con hacer un adelanto. No es lo mismo que en el mes de agosto o en el mes de diciembre, que por lo general cuando uno va a pagar el décimo ya se tienen los acumulados completos para el mismo y se ejecuta de una manera más expedita el mismo sin mayor situación. Esta situación se genera más con el mes de abril. Por lo menos en mis años de trabajo siempre he tenido que adelantar el mes de abril y ha sido un poquito difícil a veces, pero es por el tema de que la herramienta no nos colabora. Ahora, no quiere decir que sea imposible de ejecutar, Buen pero sí día. tenemos que tener cuidado. Sí, buen día. Con respecto a lo adelanto del décimo, también hay que tener cuidado porque cuando adelantes el décimo y resulta que esa persona la liquidas antes del mes de abril, tienes que descontarle la parte si en dado caso no llega, pues, porque obviamente Para ese le vas a punto pagar más. iba. A Ujú. ese punto iba. Esa es la otra desventaja cuando se adelanta el 13º mes. No solamente ocurre el hecho de que haya una liquidación, también ocurre el hecho de que le adelantaste y resulta ser que la persona no generó otros ingresos y que tuvo ausencias, no, o sea, ausencias no justificadas y por ende le descontamos, ¿verdad? Entre el mes de marzo y el mes de abril y al final en vez de recibir un pago completo de quincena, recibió menos. Entonces ahí hay un monto que habría que ajustar al décimo, pero que no lo puedes ajustar porque de hecho ya le adelantaste el décimo.
Entonces, ¿cómo se hace en ese escenario? Viene siendo la pregunta. En la práctica, déjeme decirle que lo primero que se ha hecho es llamar al colaborador hablando del tema del caso de las ausencias y se le ha explicado que para el mes de agosto va a tener un ajuste porque se le había adelantado el décimo completo, pero que él no tuvo los ingresos completos y ya se le había hecho el pago con los ingresos completos. Explicándole completamente, tratando de aclarar cualquier duda que tenga para que el colaborador no sienta y no crea que es que se le está descontando algo que sí le correspondía. No, uno le debe de explicar al colaborador la situación y poderla ajustar en el siguiente pago de décimo. En el caso de liquidaciones, la ley me dice a mí que yo solamente puedo ajustar si tengo los ingresos para poder hacer el ajuste. Es decir, si él tiene un pago de vacaciones, vacación pendiente, ahí va a generar un décimo y en ese décimo es que le puedo ajustar lo que se le haya pagado de más del décimo. Si no es así, la ley no me permite ajustárselo ni de prima antigüedad ni de nada más porque debe ser sobre el mismo ingreso. Lo mismo que para el tema de que si la persona renuncia y no trabajó la quincena completa y yo le tengo que rebajar salarios, siempre y cuando tenga pago de vacaciones, se lo puedo rebajar de las vacaciones, el salario de los días no laborados. Pero si no tiene pago de vacaciones, yo no le puedo rebajar de ningún otro rubro esos días no laborados, porque esos son salarios. Entonces yo no le puedo hacer esa rebaja. Hay empresas, y lo digo con propiedad porque me tocó sentarme a ver con el contador en su momento, que habían estado ejecutando mal esta forma de cálculo de liquidación. Hacían todo el detalle de la liquidación y al final, dentro de las deducciones, le aplicaban la deducción de los montos que ellos necesitaban rebajar, ya fuera de salarios o fuera por vacaciones o fuera por décimo, porque también hay vacaciones que se adelantan, pagos de vacaciones anticipados. Entonces, al hacerlo de esa manera, se incumple la ley. Sí, la empresa lo rebaja y recupera el dinero, pero eso no es lo que me dice la ley. La ley me dice a mí que si yo adelanté un pago de vacaciones, yo debo rebajar de la misma línea de vacaciones. Si yo adelanté un pago de décimo y necesito hacer una rebaja porque se calculó mal, no tuvo los acumulados que se esperaban, entonces yo tengo que rebajar dentro de la línea de décimo. Yo no puedo sumar todos los ingresos que le estoy pagando en la liquidación y hacerle un descuento entonces de de esos adelantos realizados. No puedo hacerlo. Y si le pagué una quincena y no me la trabajo completa, debo de rebajar dentro de las vacaciones. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que aplicamos estas deducciones. No quiere decir que no se puedan rebajar, sino que tenemos que revisar y hacerlo de la manera apropiada dentro del parámetro de lo que la ley indica. ¿Alguna otra consulta en cuanto al décimo? Son detalles, o sea, estos mínimos detalles que, o sea, que sabes y en la parte legal, o sea, de que tienes que descontar, o sea, lo que corresponde al rubro, no tienes que tomarlo o hacer el globo, como digo yo, y vamos Correcto. a descontar todo eso. Son mínimos detalles que a veces, pues, y digo, desde talento humano siempre teníamos que irnos a consultar, bueno, al código de trabajo y en todo caso, pues a la parte legal también del equipo legal, si la empresa cuenta con un equipo legal, ¿verdad? Y obviamente, como vos decías hace un rato, el tema de la tecnología, pues para hacer este tema de ajustes o cuando existen estos adelantos. Nela, para seguir y aprovechar el máximo tiempo, pasemos ahora al otro tema que son las licencias de maternidad. Claro. En ese caso, yo tengo una pregunta, pero voy a hacerla más adelante. Voy a Claro. dejar a esperar a que tú expongas todas las mejores prácticas que tenemos que tener presentes en las licencias de maternidad, dado que también hay unos términos ahí especiales, una parte que corresponde a la empresa y otra parte pues que corresponde a la caja del Seguro Social.
Bueno, en cuanto a la licencia de maternidad, podemos decir que la misma, una licencia de maternidad normal, vamos a decir así, es pagada por el Seguro Social. Tiene goce de esta una embarazada que ya está casi a término y hay que hacer una documentación, hay que hacer un papeleo para que el seguro le pague. El mismo Seguro Social se va a encargar de enviarnos a través de la misma embarazada los documentos. Son una carta de exclusión y una carta de desglose de salarios. El desglose de salario, el Seguro Social es el que va a indicar al final cuáles son los meses que le interesan en desglose. Eh, Uno por los años a veces y por querer ayudar a la colaboradora que no tenga que ir muchas veces, le adelanta la de exclusión, pero igual la de desglose, yo por lo menos no soy muy dada a adelantarlo porque a veces nada más piden 2 meses, 3 meses, pero en la mayoría de los casos piden 10 meses, 11 meses de detalle de desglose de salario. La misma debe hacerse de acuerdo a las instrucciones que le hayan dado a la colaboradora porque ellos son muy exigentes en este punto y ellos quieren el detalle de acuerdo a cómo lo piden. A veces piden un detalle y cuando le lleva la carta la persona, resulta ser que no era así, que le cambian una coma, vamos a decirlo, una sencilla es un puntito y la persona tiene que regresar y es un poquito incómodo cuando las muchachas están haciendo esta gestión porque ellas están embarazadas. Una embarazada a veces no está muy cómoda y tener que ir y venir, eso las agota. Entonces, por lo menos nosotros siempre hemos tratado de atenderlas a ellas lo más rápido posible, que esperen en el menor tiempo por su documento y hacérselo de acuerdo a lo que indican para que ellas no tengan mayor tema. Hay algo importante y es a lo que te referías, Yendri. ¿Qué ocurre cuando una embarazada no tiene la cantidad de cuotas para que el seguro le pague? Ocurre una sola cosita, la empresa le toca pagar esa licencia. ¿Cuándo es esto? Cuando la colaboradora tiene menos de 10 cuotas, si no me equivoco, son 10 cuotas y discúlpenme la duda, pero creo que son 10 cuotas que tiene que tener dentro de la planilla. Es decir, si ella se cambió de trabajo, ella va a tener una continuidad y su anterior trabajo, entonces ella va a tener que hacer eh, la misma gestión que está haciendo acá en la empresa con su desglose de salario, la tiene que hacer con la empresa anterior. Tiene que llevar allá para que también le hagan una carta de desglose y presentar esas dos documentaciones juntas junto con la carta de exclusión. Eso cuando ellas tienen una continuidad y el Seguro Social va a pagar la licencia. Pero cuando no tiene continuidad, es decir, la persona estaba sin trabajar durante un tiempo y empezó a trabajar con nosotros, pero no tiene continuidad laboral y con nosotros resulta ser que empezó a trabajar y la chica sale con el embarazo o ya estaba embarazada y bueno, no se dio y se quedó laborando, por lo que sea, por el motivo que sea, a la empresa le va a tocar pagar esa licencia. ¿Cómo se debe pagar? En primer lugar, el Seguro Social va a enviar una resolución indicando el motivo de que ellos no van a estar pagando la licencia y ese documento tiene que presentarse a la empresa. Cuando ese documento se recibe en la empresa, se le va a explicar que no es que se le va a emitir un cheque como lo hace el Seguro Social que te paga un solo cheque y te está pagando los 3 meses. No, acá se le va a pagar cada quincena. Ella se va a mantener activa dentro de la planilla como si estuviera laborando. Y ella va a estar cobrando todas las quincenas, se le va a estar sacando su pago y se le deposita a su cuenta. Si el pago es ACH, si se emite por cheque, bueno, hay que sacarle el cheque de cada quincena y tenerle ese pago listo en la fecha de pago. O sea, ella va a estar activa en la planilla, se le va a hacer su pago normal, sus deducciones normal durante los 3 meses que ella va a estar de licencia. O sea, ella sí va a estar fuera de la empresa ese periodo, pero esto va a ser pago totalmente por la empresa y se paga de esa manera. Eh, en mis años laborales nada más me ha tocado 2 casos de esto y ha sido precisamente por el hecho de que una de las chicas no tenía la cuota y la otra
estaba a una cuota de diferencia y no se lo reconocieron igual. O sea, tiene que tener la cantidad de cuotas mínimas requeridas para el pago de la licencia de maternidad por parte de la Caja de Seguro Social. Nena, Adicional a esto, ajá, sí, disculpa. Para que, si me está quedando claro, porque hablabas de la continuidad. Y ujú, digamos un ejemplo, no sé, fulanita trabajó todo el año 2023 con la empresa A, ujú, salió en diciembre y bueno, enero, febrero pasó sin trabajo. Se reincorpora nuevamente a trabajar ahora en en marzo marzo, y bueno, a junio sale con el estado de embarazo. Es decir, que la caja, y si lo entiendo bien, o sea, toda la continuidad que ella traía del año pasado, o sea, que estaba con la empresa A y ahora está con la empresa B, ya no cuenta. O no sea, cuenta, no ah, cuenta, no cuenta porque ella estuvo sin cotizar 2 meses. Entonces para ellos no cuenta. Ella tendría que estar, o sea, se tiene que haber salido de la empresa A y haber entrado a la empresa B dentro del mismo mes de diciembre o salir de la empresa A en diciembre y el 1 de enero estar en la empresa B. O sea, que se vea Sí, una continuidad en sus cuotas. Y lo otro sería que si ella sale embarazada ahora en junio, ejemplo, julio, entonces hay que ver cuántas cuotas va a tener para cuando le toque salir de licencia. Como es iniciando el embarazo, creo que ahí sí no tendría problema porque ella entró en marzo. Y cuando ella vaya a iniciar licencia, ya ella debe tener por lo menos 10 meses de estar en la empresa, calculo yo. Entonces, no debería de tener problema. En lo que sí hay que tener cuidado es en el pago del décimo. Muchas veces cuando ellas están de licencia, hay empresas en las que se les olvida, vamos a decirlo así, que hay que fulana está de licencia. Bueno, hay que registrar sus acumulados completos porque ella recibió pago, aunque lo pagó el Seguro Social, no lo pagó la empresa, pero la empresa le debe pagar el décimo completo a la colaboradora. Eso no es motivo de no reconocer su pago de décimo, lo mismo que su pago de vacaciones. Entonces, lo que no se paga acá son los salarios porque es pagado por el Seguro Social, pero al momento de computar el pago del décimo, el pago del décimo debe ser en base a su salario base, considerado, porque a veces las chicas están de licencia de enero a marzo, enero, febrero, marzo. Vamos a decir que los 3 meses quedaron dentro de un mismo periodo, ¿no? Los 3 meses de licencia. Y entonces, aunado a eso, toman su periodo de vacaciones. Y hay empresas en las que no, es que tú casi no me trabajaste. Lo digo porque gracias a Dios no me ha tocado a mí, pero sí he tenido personas que me han dicho, señora Marianela, ¿cómo yo puedo hacer? Mira que mi pago de décimo no me lo dieron completo porque yo estaba de licencia. Yo, eso es simple, hable con su empleador, él le tiene que pagar, si él no lo paga, usted va y reclama entre las autoridades y ellos van a tener que pagarlo. Entonces ellos no van a querer estar en eso porque eso es un derecho adquirido del colaborador. Así que esa partecita sí hay que tenerla en cuenta de que sus acumulados hay que considerárselos completos para su pago de décimo y su pago de vacaciones también debe ser un pago completo. No son parciales y no computación parcial. gracias, Nela. definitivamente complicado el tema. Hoy estamos con dos expertas panameñas en temas de nómina y gestión humana, viendo este tema de incidencias en temas de nómina, decimotercera, licencia de maternidad, descuentos directos e impuestos sobre renta. Acabamos de abordar los primeros dos temas, seguimos aquí, pero definitivamente mi invitación es buscar con expertos como Marianela en el tema de planillas o nómina y con Gendry en el tema de gestión humana. Seguimos, señoras, porque apenas vamos por la mitad, nos queda poco tiempo y definitivamente esto se las trae. Así que muchas gracias y seguimos. Claro que sí. Bueno, otro de los temas que realmente del lado de gestión humana, que a veces también que éramos los encargados pues de recibir la documentación de los descuentos directos, pues en mi experiencia era pues a veces
también un tema delicado, ¿verdad? Y el otro día lo hablaba con Nela porque, bueno, Sí, era determinar, o sea, que obviamente la pensión alimenticia, si hay un tema de pensión alimenticia es la que lleva la prioridad. Y bueno, ya correcto. acomodando esa conversación con Nela, era como los porcentajes asignados a esos descuentos directos, que lleva prioridad y cómo en la práctica ya del lado de planillas para ejecutar y hacer los rebajos como corresponden, se hace. Entonces, Nela, te cedo la palabra porque los descuentos directos es otro tema que en el lado de incidencia de Panamá también pues es, creo que el tema de todas las quincenas, si hay planilla semanal, quincenal, bimensual o mensual. Es correcto. Los descuentos directos en Panamá sí se manejan acreedores por descuento directo en planillas, no como ocurre en nuestros países vecinos, que no es así. Acá sí se maneja por descuento directo. Es decir, la persona va, hace un trámite de préstamo personal en el banco, el préstamo le aprueban, pero le dan una orden de descuento, un documento que la persona firma y tiene que traerlo a la oficina para que sea revisado, que esa mensualidad esté dentro de su capacidad de descuento, que en este caso, cuando es préstamo, es 20%, todo lo que es comercio, es 20% que se le puede deducir como cuota máxima al colaborador para que cubra esa mensualidad. Y se le aprueba y se inicia el descuento a partir de la fecha que indica el documento. Entonces, estos descuentos se aplican dentro de las planillas dentro del mes. Estamos en el mes de junio. Bueno, en la primera quincena y en la segunda quincena de junio se debió haber descontado la mensualidad. Es decir, la letra mensual se divide en dos, mitad y mitad, ¿verdad? Si es una planilla mensual, bueno, en un solo descuento porque es mensual, es un solo pago al mes. Si es una planilla semanal, se divide en 4 cuotas para poder hacer la mensualidad. Y todos estos descuentos a final de mes, la persona de planilla debe ejecutar una planilla de acreedores, debe sacar un reporte de los descuentos, debe cuadrar que estos descuentos cuadren con lo descontado en cada pago de planilla ejecutado, porque si se pagaron vacaciones se debió haber descontado en todas las planillas. En la única planilla que no se descuentan deducciones de acreedores es en la planilla de liquidación. Dentro de la liquidación no se aplica ningún tipo de deducción de nada, ni siquiera de hipoteca. La única deducción que se puede aplicar en un momento dado dentro de una liquidación es lo que yo mencionaba en antes, que si hay algún ajuste de pago de vacaciones o de décimo, eso es lo que se puede descontar. Ni siquiera de equipos que hayan sido asignados al colaborador y hayan recibido algún daño, eso se puede descontar. Una A menos que consulta, el colaborador, eh, ¿dijeron algo? sí, una consulta, licenciada. Diga. En el caso de que aquí en Panamá la legislación, cuando se le da un préstamo al colaborador, tengo entendido que si en caso del colaborador adeuda, no se le puede contar más del 10% del salario o de lo que perciba, me parece en este caso, pero sí se le podemos descontar, porque ya hay un pagaré de por medio, Lo que no sé si me... sucede es que lo que es la liquidación en sí no permite mayor descuento. Si tienen la práctica de préstamos internos en la empresa, allá iba. Hay que tener cuidado con los préstamos internos, cómo se dan y cuáles son las condiciones, y eso tiene que estar bien respaldado porque en las deducciones aplicadas a liquidaciones no es que me debes $100 y te los voy a descontar $100. Estoy poniendo un montón porque puede ser $500, por ejemplo, porque hay cosas que pueden ser alegadas en el Ministerio de Trabajo por parte del colaborador y que la empresa le va a tener que reembolsar. Entonces hay que cuidarse. Mi recomendación, y no es algo que tampoco sea de agrado, pero es que hay que ser consciente. Yo soy muy consciente de que hay empresas que sí le hacen un adelanto de salario al colaborador, un préstamo como adelanto de salario al colaborador,
porque de esa manera se cubren para no tener un tema mañana pasado con el mismo, porque no quiera cancelar una deuda, que fue un préstamo que pidió. Por eso mencionaba antes que existen adelanto de pago de vacaciones, adelanto de salario. La palabra préstamo no se presta tanto porque también habla de que la empresa no es una entidad financiera. Y entonces, al no ser una entidad financiera, aunque se tenga esta práctica, muchas empresas tienen la práctica de hacer los préstamos a los colaboradores, pero tienen que tener cuidado en la forma en que lo hacen porque esto puede perjudicar al momento de una liquidación. Lo digo porque en la práctica hace ya varios años atrás tuvimos un caso de un colaborador que pidió un préstamo de $700 y el salario base de esta persona eran 400. El jefe se lo autorizó porque era un tema familiar que él tenía que resolver, pero la persona de repente, habiendo recibido el dinero, no pasaron 15 días y presentó renuncia. Y entonces ahí vino el tema, ¿cómo le vas a ajustar, cómo le vas a descontar un préstamo que le acabas de otorgar? Tú no puedes retener un colaborador y obligarlo a que siga laborando. Y bueno, ahí tuvieron un temita, el jefe no quería pagarle la liquidación, había que pagar las prestaciones adquiridas por el colaborador y no se le podía hacer rebaja. Entonces, a eso me refiero con que la política de préstamos dentro de una empresa tiene que estar como bien definida en un momento dado, cómo se va a procesar, porque cuando en su momento se le hizo la consulta al abogado laboral, el abogado laboral dijo lo que yo les estoy mencionando. No son una entidad financiera, no se podía haber prestado esta cantidad de dinero, lo más que podían haber prestado y haber hecho un adelanto de salario, y ahí cambió la política de préstamos a colaboradores al punto que ya no se otorgaron préstamos arriba de $500, empezando por allí. Ah, Y ok. los que eran 500 eran revisados muy minuciosamente y ahí hay cosas a considerar. Entonces, porque al final, si bien es cierto, hay veces que la persona necesita, puede haber un tema de enfermedad, puede haber un caso fortuito. En Panamá está lloviendo mucho, puede haber un tema de deslizamiento, por poner un ejemplo, y necesita el dinero, pero después la persona se siente como ahogada y lo que se le ocurre es renunciar. Entonces, no debería ser, pero ocurre en todos estos casos. Entonces la empresa siempre tiene que cuidar cómo lo va a proceder, cómo va a proceder con estos temas. Y un tema de deducción en liquidación no es muy fácil de solventar. Entonces la recomendación es, si se hacen préstamos, que sean préstamos pequeños, $100, $200 de tope, cuando la persona tiene un salario base bastante pequeño, vamos a decirlo así, dependiendo mucho y tomando en consideración mucho también la capacidad de pago de la persona, y que sean préstamos no mayor a una cancelación más allá de 3 meses, o sea, tiempos cortos en los que la empresa pueda, no es que lo deja de apoyar, pero también cuidándose de que no le ocurran este tipo de temas. Licenciada, no sé si lo voy a explicar más adelante, pero por si acaso, ¿nos puede ampliar un poquito el tema sobre los descuentos de la ley bancaria en A eso hipoteca iba, que te a puede eso extender de iba. 50 a 75 años? Bueno, la ley, hablando de préstamo de hipoteca, mira, rápidamente, porque quiero entrar a impuestos sobre renta. Rápidamente, los porcentajes son 20% a todo lo que es comercial. Pensión alimenticia no es un porcentaje que nosotros dominemos, eso lo establece el juzgado ante donde se hayan realizado el trámite. Y cuando viene una orden de descuento de pensión alimenticia, si la persona tiene deducciones y la pensión sobrepasa, hay que inactivar esas deducciones, notificándole al colaborador y notificando a la entidad que esta deducción se deja de aplicar porque llegó una orden de pensión alimenticia para que ellos estén anuentes, porque la pensión alimenticia prevalece, va por arriba de cualquier deducción. Hipoteca. La hipoteca es, dice la ley, que hasta un 75%, pero tú no le puedes descontar un 75% de hipoteca a ningún colaborador.
Solamente de seguro social le estás descontando 9.75, 1.25 de educativo. Y si paga renta, un 15% mínimo. Mínimo un 15%, porque si la persona tiene un ingreso superior, estamos hablando de un 25%. Entonces, no le puedes descontar una hipoteca del 75%. En la práctica se recomienda un manejo del 30 al 35% de hipoteca. ¿Por qué del 30 al 35%? Porque la parte comercial la usa mucho la mayoría de los colaboradores. Es raro alguien que no tenga descuento de financiera, de mueblería, de banco. Entonces, ese 20% va a estar cubierto. Entonces, ¿qué queda? Manejarse con el 30 o 35, tratando de que sus deducciones voluntarias, que son las de préstamos personales, préstamo de hipoteca, ¿no? No le excedan de un 50%, un 55% como máximo, pero la ley sí habla de un 75%. Sí, licenciada, por eso era que le decía que la ley, ok, ¿por qué hago la consulta? Porque cuando el empleado te dice, yo tengo derecho porque la ley lo dice. Entonces, no importa si yo me quedo con $20 mensual, yo quiero que tú me apliques porque yo quiero aplicar para mi hipoteca. Entonces, yo creo que ahí hay como una variable que no, que es sobre la bolsa completa o sobre la misma hipoteca. Eso va dependiendo, creo que es. Entonces, cuando tú elevas al 50%, al 75%, ¿verdad? Es un 25% sobre lo que tienes en la bolsa completa, ¿sabes? No sobre directamente sobre la hipoteca. ¿Me explico? Sí, yo te estoy entendiendo, Te pero es agarras que todos no los te puedes descuentos. ir, aunque el colaborador diga, me tienes que dejar con $20, al final no lo vas a dejar con $20, porque si tú aplicas un descuento de 75% y tú le estás aplicando, le tienes que aplicar sus descuentos por ley, tú no puedes dejar al colaborador en cero. Entonces, No, cuando yo digo hay, $20 ya fuera de todos los descuentos, de todo, me explico, eso es como un decir nada más. Pero si no, la ley me lo dice, eh, yo no, o sea, el colaborador dice, quiero que me lo apliques, yo no puedo ir en contra de lo que dice la ley. ok, ¿qué yo he hecho cuando son casos de personas un poquito difíciles porque lo que quieren es esa casa? Exactamente. Quieren esa casa. Ese es el tema. Uno, gracias a Dios, se ha dado que son pocos los casos en que una sola persona tiene la deducción. Pero hoy día hay hipotecas hasta de $1,500, $2,000. Lo primero que yo le digo a la persona es, sí, hoy día te estás quedando casi sin nada porque quieres esa casa. Pero tú estás seguro que tú evaluaste, o sea, yo trato de hacer un poquito la psicología con la persona porque al final a veces la persona no visualiza lo que puede ocurrir dentro de 10 años. Una hipoteca son 30 años de pago. Eso quiere decir que tú tienes que estar seguro que la hipoteca que vas a adquirir, tú no vas a tener problemas en el camino en seguirla pagando. Esa letra mensual a la que estás adquiriendo hoy día. De repente hoy tiene un salario de $4,000 y puede pagar perfectamente la mitad de sus ingresos en hipoteca. Pero si dentro de 5 años ya no gana $4,000 porque se quedó sin trabajo, porque la empresa cerró, por lo que sea, y ya sus ingresos disminuyen a $2,000, ¿cómo va a hacer para pagar esa hipoteca? Entonces, eso es algo que a veces yo le digo al colaborador. Entonces le digo, así como te estoy diciendo esto, yo no puedo dejarte 100% aplicado este descuento. ¿Tienes con quién compartir el descuento directo de la hipoteca? Es la primera pregunta que le hago. Si me dice que sí, bueno, entonces vete a la entidad y dividan la mensualidad. Si no, si me dice que no, que es que esa es la parte que le toca, yo lo que le digo es, bueno, nosotros por descuento directo te podemos descontar hasta este porcentaje. Y ahí sí me voy al porcentaje máximo, pero no al tope. Trato de no irme al tope, aunque la ley lo diga, porque si bien es cierto, la ley me habla de un 75%, también es cierto que esa ley es muy vieja y no es real a las deducciones de hoy día. Cuando esa ley se aplicó, el seguro social era 7.25 para el colaborador, 1.25 de educativo, y la renta se descontaba en base a una tabla del famoso libro amarillo que ya no existe, que estará en la memoria de los que trabajamos con él, que la renta era así.
chiquitita, no era lo que es hoy día, y era una renta fija, o sea, no cambiaba, era tu renta en base, entonces ahí sí se podía aplicar el 75%, pero hoy día no podemos hacer eso, porque una quincena de repente le puedes descontar toda la letra de la hipoteca y resulta ser que en la siguiente quincena tuvo una ausencia y no tiene para el descuento. Entonces esa es la parte que Mira, hay que hacerle ver que si no completa su ingreso, tú no le puedes comprometer en lo que no se pueda aplicar. Nela, y Correcto. ahora, bueno, que mencionaste el tema de impuestos sobre la renta, que sería ya, pues, para ir Allá avanzando un vamos. poco más. Por lo Eh, menos quiero enunciarlo. exactamente, sí, Por las lo menos 5 consideraciones. minutitos para enunciarlo y espero haber Eh, aclarado un poco el tema de las deducciones. Créame que es bastante tela que cortar, porque Este ahí hay tema, varias cositas. este tema de impuestos sobre la renta es bien amplio. Es muy amplio, por eso que dije que quiero por lo menos enunciarlo. Denunciarlo igual al final de la presentación que tenemos ahorita en vista. Vamos a dejar los datos de Marianela para las personas que quieren contactarse con ella, pues ella tiene más de 20 años en el tema de lo que es especialista en planillas y nóminas y bueno, en realidad pues conoce bastante del tema, ha usado cualquier igual cantidad de sistemas de gestión de nómina Es y bueno, ha correcto. estado pues en diferentes escenarios. Nela, ¿qué consideraciones hay que tomar en cuenta del impuesto sobre la renta? Que como lo acaba de decir César Lazar, ¿cuál es su nombre? Disculpe. César. César César, Salazar, que don César también pues mencionó que es un tema bastante amplio y lo vamos a tocar ahorita rápidamente. ¿Qué consideraciones hay que tener para el impuesto sobre la renta? empezando todos los ingresos que perciba el colaborador forman parte para el descuento de impuestos sobre la renta. No hay un ingreso que se le perciba al colaborador que no sea considerado para la renta. El salario mínimo promedio, se habla de 800 mensuales, más o menos es 845 mensual. La ley dice que yo tengo que tomar en cuenta si el salario mensual excede de la renta, pero que también tengo que ver el salario anual. Es decir, si a final de año la persona va a superar los $11,000, yo tengo que haber aplicado descuento de renta. No importa que el salario base me diga que no, yo tengo que haber aplicado porque yo tengo que hacer la rutina de impuesto mensual versus anual. Los sistemas muchas veces lo tienen bien definido. Hay sistemas que no, hay sistemas que hay que estar muy pendiente de esto y hay algunos que a veces por algún motivo como que se desprograma, se desconfigura. La renta para todos los ingresos, excepto para el gasto de representación, entran dentro de la tabla que hablamos del 15% y el 25%. Es decir, si mis ingresos van de 11,000 hasta 50,000, yo voy a pagar un 15% de impuestos sobre renta. No importa eh, de qué son los ingresos, ese es mi total de ingresos y está dentro de esos montos anuales, yo pago un 15%. Si excedo los 50,000 anuales, por los primeros 5,000, o sea, perdón, por los primeros 50,000 es 5,850, que viene siendo exactamente el 15% de los ingresos mantiene ese 15% hasta 50,000 y de ahí en adelante pago 25%. En caso de gasto de representación, es un descuento fijo del 10%. Lo único que tiene una variante para la renta del 13º mes del gasto de representación. Ahí sí hay que hacer una evaluación de la rutina para poder establecer la renta del décimo. Porque ahí hay que anualizar, hay que ver ingresos y hay que hacer el ajuste considerando 15% y todo. O sea, no es un descuento. No es difícil la rutina de establecer, pero sí hay que hacer una revisión. Eso para el caso de la renta del gasto de representación del pago del décimo de ese gasto, porque gasto de representación paga décimo y paga vacaciones y todo lo demás, y hay veces que no lo quieren considerar, pero sí, esto genera estos pagos. La rutina de impuestos
yo soy muy de verla anual. ¿Por qué me gusta verla anual? Porque eso me ayuda a determinar si en algún momento la persona de verdad hay que descontarle impuestos. Sucede mucho que hay muchos colaboradores que tienen un salario promedio de 800, pero que hay meses en los que sus ingresos superan y a veces ganan 1200, 1100, $900. Entonces, tienen en su mente que solamente se le debe descontar cuando excede. Pero sí, se te descuenta cuando excede y el monto que estás excediendo, el monto de descuento va de acuerdo a lo que vas excediendo, pero yo también tengo que hacer mi proyección anual y revisar que esa renta vaya bien para que a final de año la persona no me quede en deuda al fisco. Ahora bien, el anexo 03 ya no se presenta al fisco como antes, que era anualmente, o sea, una vez al año. Ahora se hace mensual. Entonces, todos los meses hay que estar presentando. Y el anexo 03 va muy ligado a la presentación del Seguro Social en CIPE. Entonces, tenemos que tener en cuenta que lo que hagamos de la renta, el descuento que hagamos, tiene que ser lo más correcto, o sea, el correcto posible, tratar de no equivocarnos para no tener que estar haciendo ajustes en el transcurso, porque igual tenemos que procurar que a final de año, cuando llegue el 31 de diciembre, la renta se haya aplicado adecuadamente a los colaboradores. No sé si con eso por lo menos he explicado algo. ¿Tienes Licenciada, alguna duda? sí, Porque yo el tengo una tiempo me consulta. apremia. Sí, yo tengo una consulta. Dígame. Como usted explicó, ¿verdad? Se hace el cálculo anual. Correcto. Si pasa los 11.000, si no pasa los Exacto. 11.000, si pasa los 50.000, ok. Pero ¿qué resulta? En noviembre, usted contrata a una persona que gana $3.000. Ujú. Esa persona no, según la tabla de 11.000, no va a llegar para que se le compute el impuesto sobre la renta. Sin embargo, el Código Fiscal me dice a mí que como empresa yo soy retenedor del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Que Ujú. yo estoy en obligación a descontar renta sobre los $3.000 que está ganando esa persona mensualmente. Es correcto. Y yo pienso, sí, correcto. Entonces, por eso es que la mayoría de sistemas aquí en Panamá no anualizan hacia atrás. ¿Me explico? ¿Qué hacen? Que automáticamente no le saca impuestos porque se va en base a la tabla de $11.000. Sin embargo, el Código Fiscal sí te dice que tú estás en la obligación de descontar impuestos sobre la renta de esa persona. Es correcto porque es mensual versus anual. O sea, si bien es cierto, no va a pasar anualmente porque nada más va a tener 2 meses al final, pero mensualmente sí está excediendo porque está por arriba de los 800 porque el salario son 3000. Entonces Y hay que establecer la renta manualmente y sé que ocurre porque las empresas, la mayoría de los sistemas que hay no aplican cuando se trata de una persona que llega a laborar así en un periodo como lo has mencionado, no le aplica apropiadamente la renta. La mayoría de los sistemas no lo aplica apropiadamente. En no, eso estamos de acuerdo. Entonces ahí hay que hacer una determinación manual de cuánto es el monto correcto a descontar y hay que retener el descuento. exacto. Hay que retenerlo porque hay que cumplir con la ley, aunque el colaborador diga, pero es que ya yo cubrí mi anualidad. No, pero es que al final tus acumulados no están aquí y yo no tengo nada que ver con los acumulados que habían en la empresa A, No, ¿verdad? incluso si no le descuentas sobre los $3.000 y ha ganado digo, generó ingreso de todo el año, ¿verdad? Al Correcto. final, el empleado va a salir debiéndole al fisco y Es va a tener que correcto. hacer una declaración de renta reportando ese impuesto que no declaró. Es correcto. Es correcto. Y viceversa, si viene con todos esos ingresos, ¿verdad? Y no le descuenta impuestos sobre la renta, digo, sí, no le descuenta impuestos sobre la renta, acuérdate lo que digo, le vas a tener, y es muy tedioso hacer una declaración de renta cuando tú no estás acostumbrado a hacerla, ¿verdad? Pagarle a un contador, Exacto. eso conlleva muchas cosas. Mejor es hacerlo correcto Es como indica la correcto. ley. Como empresa hay que hacerlo. No importa lo que diga el colaborador podrá molestarse, podrá reclamar, pero nosotros tenemos que cumplir con la ley, con lo que nos toca.
y debemos aplicar el descuento. Eso sí, haciendo nuestra verificación para que sea el monto correcto a descontar, porque también hay sistemas que le descuentan y le descuentan como que un promedio, o sea, como que el que no tenga la mayoría de los meses del año el acumulado, ahí como que altera esa rutina y no lo determina bien. Por eso te digo que hay que revisar manualmente y aplicar apropiadamente, porque al final, si bien es cierto, el colaborador puede decir, no, yo tengo cubierto, se le va a volver un gran problema y se va a quejar y va a ser peor. Así Entonces es es. mejor hacerlo, nos evitamos como empresa cualquier inconveniente, nos los evitamos nosotros y se lo evitamos a él de paso. Así es, licenciada, yo sé que el tiempo apremia, pero sería muy importante, no sé si más adelante tienen algún módulo de la planilla 03 y hablar también un poco de la devolución fiscal que inicia a Ujú. partir de agosto del próximo año, referente al periodo anterior. Sería muy interesante, la verdad. Bueno, mira, en cuanto a lo de la devolución fiscal, te adelanto que allí, por lo menos como la DGI se demoró tanto en hacer los cambios de anual a mensual de la 03 y hubo muchos cambios en el camino, hay que esperar un poquito a ver cómo ellos van a determinar que se vaya a hacer, porque pueden decir una cosa hoy y créeme que de aquí a la fecha que la vayan a ejecutar lo han cambiado 10 veces, porque así nos Pero, pasó con lo de la presentación. ok, no, sí, por eso es que yo le decía que el módulo de la 03 es muy importante porque es ahí donde nace la devolución fiscal, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces nosotros lo hacemos y lo hacemos a partir de agosto. Ya tenemos, creo que 3 años haciéndolo. Pero al final sí tienes que jugar con las cifras cuando presentas nuevamente. Entonces, ahí sí es muy importante si en algún momento pues tienen otro módulo, sería muy interesante. Sí, es que hay que estar muy pendiente porque acuérdate que eso es gobierno y nos toca estar como que muy pendiente de lo que ellos vayan a hacer, a ajustar o a ejecutar. Entonces ahí nos toca estar siempre a la vanguardia de cualquier Correcto, cambio que ellos indiquen. así es. No tuve la oportunidad de escuchar horas extra, incapacidades, vacaciones, Esa cambio de fue la turno, primera. Por Fue ahí la está el primera link. Se te pero puede igual, compartir el link, no hay problema. exacto, sí, porfa, ahí para revisarlo y entonces contactarlo cualquier cosa. Claro que sí. exacto. Bueno, César, Nela, déjenos muchísimas sus gracias. datos para que las especialistas los puedan contactar y sigan la Sí, conversación ahí en el chat, Se lo dejo en el chat, ok. por favor. Gracias. Señoras, como siempre, un gusto, una hora que se va volando, llena de información, llena ahí están los contactos de Marianela y de Gendry. Eh, Como vemos, y gracias César por la, por los aportes, definitivamente tenemos que hacer una parte 3 con el 03, con la nueva parte de la legislación. Nosotros vamos también a estar haciendo unos conversatorios con el 6 de agosto y 10 de septiembre, Gendry, Por ahí con, sí, con ajá, las fechas. con los abogados laboristas de BDS, con Ana Carolina Ríos, que es nuestra especialista legal en Panamá. Totalmente el sistema, como dice Marianela, que ha estado mucho tiempo, ¿no? Años, mucho tiempo con estos temas. Muchas de estas cosas las resolvemos nosotros en Hinson, por eso nos hemos aliado a estos especialistas, no solamente en temas de gestión humana con Gendy, sino a temas de nómina y el día a día de la operativa, de lo transaccional, más la parte de, obviamente, los procesos laborales. De nuestro lado, desde Heinson, agradecerles, señoras, por este día, por este contenido súper valioso. Definitivamente hay que contactarlas a ustedes. Esto, dentro de lo que nosotros vemos que es Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana, para mí sigue siendo un reto Panamá en el tema de la interpretación y el tema de cómo calzar la información al colaborador. En fin, ahí me llamó mucho la atención, Marianela, hasta la parte psicológica en cuanto A a veces hablar con el toca, Alex, colaborador. a veces toca porque hay que buscar la manera de que la persona esté clara de que, si bien es cierto, todos queremos tener una casa,
que sea dentro de las posibilidades que en el tiempo, a lo largo del tiempo, podamos pagar y no porque yo quiero esa, porque tiene piscina, porque tiene área social, porque tiene, de repente ahora no la puedes tener, pero dentro de 5 años las cosas cambian. Ujú. Entonces, todo eso, y créame, cuando he tenido que decirle que no a la gente o le hemos tenido que explicar algo que no procede, mi jefe siempre me decía, mejor habla tú, a ti sí te van a escuchar. Mejor habla Yo- tú. No, no, perfecto. entonces, es por eso, porque al final es para hacerle ver a la persona que no es porque le querramos decir que no y no le queramos colaborar, sino que hay que tener en cuenta muchas cosas antes de. Listo. Como les Exacto. digo, necesitamos una sesión más. Vamos a organizarla con ustedes para estos temas que mencionaba don César. César, gracias por tu participación. Creo que ahí ya quedaron los datos de las dos especialistas. Nuevamente Correcto. agradecerles desde parte de Jameson Centroamérica. Esto ha sido una nueva charla de contenido, de valor, de información. Pronto les va a llegar la misma, el link de YouTube por si la quieren volver a revisar con todos los cálculos y las menciones que hizo Marianela. Y Yendi, nuevamente agradecerles y muy, muy buen día. Gracias Muchas Gracias. gracias, igual. muchas gracias, licenciados. Gracias a la orden. Buen día. Bye. Igualmente, hasta luego.